Vamos a orar al Señor un momento. Te doy las gracias, Padre, por llegar aquí con bien, por tener un día más para compartir con esta amada comunidad que se reúne aquí en Ciudadela. Señor, gracias por cada una de las personas que aquí se reúnen y también por aquellas que por alguna causa hoy no han podido venir. Señor, te pedimos que las guardes allí donde estén y que estemos donde estemos, Señor, tú estés con cada uno de nosotros, de nosotras, y que podamos no solamente servirte, Señor, con alegría, sino gozarnos a pesar de las tribulaciones, Señor, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu y también en aquello que tú quieres que sea nuestro hacer diario, Señor, donde tú quieres que estemos, con las personas con las que tú quieres que convivamos, Señor, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Que te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, para los que ya he seguido los últimos años, las visitas que yo he hecho a Ciudadela, he ido haciendo varios libros y el último fue el libro de Job, a petición de una hermana vuestra de aquí. Y entre medias del libro de Job, no sé si nuestra hermana Antonia se acordará, que me comprometí con ella a que cuando la acabara haría otra cosa. ¿Te acuerdas, Antonia? ¿Tú te acuerdas? Bueno, creo que hay testigos porque fue aquí. Nunca lo he hecho, es la primera vez que voy a hacer esto y no sé cuándo acabaré. A lo mejor me iré con el Señor antes de acabar. Voy a empezar por Génesis 1 y me gustaría acabar en Apocalipsis, no sé dónde acabaré. Pero quería hablar de un tema que yo creo que está muy de actualidad, pero que las iglesias no hablamos prácticamente nunca. Es el tema del hombre, de la mujer y de la violencia que muchas veces, la mayoría de las veces, le hace el hombre a la mujer. Esto es un tema que está en la sociedad. Yo en mi trabajo como profesor de instituto, cada 25 de noviembre, eso fue el sábado pasado, no ayer, el otro, como caía el sábado, lo hicimos el viernes, dedicamos unas horas de ese día a hablar con los adolescentes de este tema. Y vemos que les llama mucho la atención, que quieren hablar de ello. Y sin embargo no veo que en las iglesias hablemos de ello. Cuando curiosamente son los lugares donde la Biblia más ha influido, donde el cristianismo ha ido avanzando, donde se han producido los mayores cambios en favor a la mujer. Si sois conscientes o no, no lo sé. Pero en muchas culturas la mujer era poco más que un objeto del hombre, una propiedad del hombre. Hay culturas donde las niñas son vendidas, aún hoy en día, con apenas 11 años de edad, vendidas por sus propios padres como si fuera un objeto, una vaca, lo que queráis decir. Y cuando en estas culturas, cuando muere el varón, en algunas culturas donde él es incinerado en una gran hoguera de fuego, su esposa viuda debe exponerse a las mismas llamas, o sea, morir quemada viva, porque si muere él, ella debe morir también. La Biblia no es así. Lo que pasa, que para mi sorpresa, y lo digo creo que con conocimiento de causa, la Biblia se ha ido llevando en base a cómo se predica, en base a cómo se traduce, en base a cómo se lee, se ha ido llevando siempre en una dirección muy favorable a los hombres y no siempre justa con respecto a las mujeres. Y los mismos hombres, que somos los que habitualmente tenemos estos privilegios de predicar, de tener más poder, no solamente en la calle, por decirlo claro, sino también en las iglesias, pues ya podríamos decir que hemos hecho un uso interesado de eso. Pero mi pregunta es, ¿Jesús fue así? No, Señor. Jesús no fue así, ¿a que no? Jesús fue una persona que en su época, estamos hablando de hace más de 2000 años, no era lógico cómo él trataba a las mujeres. Era muy llamativo. Cuando leéis en
Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que habló con la mujer samaritana, y lo habrán predicado aquí muchas personas, os encontráis con un Jesús que nos está diciendo el autor que los judíos no hablan con los samaritanos, porque ya da por supuesto que todo el mundo sabe que los hombres no hablan con una mujer desconocida, ni una mujer habla con un hombre desconocido. En esa época era impensable. Pero Jesús, judío, habló con una mujer samaritana y le dijo cosas que aún hoy en día repetimos. Aquella frase tan preciosa de los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca a Dios. Por lo tanto, le dice cosas a esa mujer que yo hoy en día me asombro de esa conversación que tuvo con esa mujer desconocida. Y muchos me habéis contestado que Jesús no fue así. Pero entonces, ¿cómo hemos leído la Biblia? Esa es mi pregunta. ¿Cómo nos han contado la Biblia si Jesús no fue así? ¿Por qué hemos hecho ciertas cosas? Yo os voy a dar solo unos datos que hablaba con mis alumnos esta semana en clase. Y os voy a dedicar a Manuel, que ha cumplido 12 años. O sea que podría haber sido mi alumno si trabajara en Ciudadela. O lo podría ser si viviera aquí a trabajar. Les decía, mira, imaginaos que los institutos de España cada semana muriese un alumno o una alumna. Cada semana. Noticias, el día que queráis, el sábado. Esta semana el Instituto de Cáceres ha muerto un alumno. La otra semana el Instituto de Galicia ha muerto una niña. En Cádiz, en Salamanca, en Barcelona, en Valencia, me da igual. Estaríamos horrorizados. Solo, yo hablo de mi profesión, solo hablaríamos de eso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que cada semana muere un joven, un adolescente en un instituto? Nos horroriza cuando oímos que en Estados Unidos llega un joven a un instituto y mata a no sé cuántos compañeros. Pero si eso fuera aquí, y fuera cada semana, diríamos, ¿qué pasa? Sabéis que las estadísticas en España, desde que tenemos un poco de conocimiento de eso, pero no hace tanto, unos 20 años, dicen que sale a más de una mujer de media asesinada en España. Cuando el viernes pasado, que aún era día 24 de noviembre, hablábamos con los alumnos de este tema, y yo no sabía que ayer en las noticias se oiría que entre este día, 25 de noviembre, que se utiliza para hablar de la violencia contra las mujeres, al sábado siguiente, en España solamente, 4 mujeres más estarían muertas. En una semana, 4. Porque una cosa es la media y otra cosa es la realidad. La realidad es que entre la semana pasada y ayer, 4 mujeres más. Una de ellas, 25 años, con un niño pequeño en casa. Los dos muertos. Asesinados. No muertos porque, no sé, porque ha habido un accidente en la casa. No porque ha habido un terremoto y ha caído el techo encima. No, no. Fue alguien y las asesinó. Alguien que supuestamente las había querido. La última creo que eran de más de 80 años la pareja. Él la mata a ella, creo que fue ayer o anteayer, y luego se suicidó él. Pero bueno, ella ya la había matado. Cuando hablamos de esto, que en las iglesias yo no lo oigo apenas, nunca, pensamos que esto no es un tema bíblico, pero sí que lo es. Y os voy a decir una frase de Pablo. Yo quiero que esta, espero repetirla cada vez que yo venga aquí, quede como un lema en nuestras cabezas, porque es una de las frases más bellas del Nuevo Testamento. Pablo escribió a los Gálatas diciéndoles, porque ya no hay más judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si esto fuera nuestro lema, estaríamos diciendo que no debería haber antisemitismo, ni por parte de los judíos antigentilismo, si se puede llamar así. No debería haber racismo en una palabra. No debería haber esclavitud o gente que se enseñorea de otros porque tienen más, porque se consideran más. Pero tampoco debería haber diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias en cuanto al valor de la persona.
Muchas personas que niegan esto dicen que también mueren hombres, y yo estoy esperando que den los datos. Podéis ir a buscarlos. ¿Cuántos hombres mueren asesinados a manos de sus mujeres? Encontraréis datos. Pero supongo que será uno por cada, no sé, 100 mujeres, tal vez, no sé, no lo he mirado, pero si queréis lo miramos. Pero lo que a mí me llama la atención más es cómo el cristianismo, en concreto el cristianismo evangélico, sin que yo al principio me diese cuenta, me he ido dando cuenta con los años, ha sido un gran defensor de actitudes muy duras contra las mujeres. Muy, digamos, centradas en el sometimiento de la mujer, en que la mujer tiene que callar, tiene que aguantar, tiene que sufrir, en pocas palabras, al hombre que, bueno, sea su padre, sea un hermano, sea su esposo, tal vez un hijo, sea quien sea. Claro, si yo digo que voy a ir a la Biblia, creo que vale la pena, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Son muchos libros y todos ellos hablan de esto. Otra cosa es que lo veamos o no con los ojos con que Jesús quiere que lo veamos. Yo me pongo en manos del Señor, del Espíritu Santo, y creo que debemos hacer todos un esfuerzo. Y estaré encantado que si alguien cree que yo no lo estoy haciendo conforme a la palabra, que cuando, para no crear aquí confusión, cuando acabemos que me lo diga, porque yo iré viniendo y si tengo que rectificar en algo, puedo rectificar. Y si tengo que explicarlo mejor cuando se ha entendido, pues lo puedo hacer. En el primer capítulo de Génesis, si no queréis no tenéis por qué buscarlo, pero se habla claramente de que Dios creó todas las cosas. Lo podéis leer en el primer capítulo de Génesis o en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Dijo, sea la luz y hubo luz. Por tanto, Dios ha creado todo lo que vemos, todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y cuando llega al sexto día, porque al séptimo ya descansó, fijaos lo que dice en Génesis 1, capítulo 1, versículo 24. Entonces dijo Dios, volvió a hablar Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Curiosamente el verbo original que hay aquí, produzca la tierra, es un verbo que mucha gente no tiene en cuenta, pero luego veremos lo importante que es, porque es algo que Dios ha puesto, por decirlo así, en movimiento, y la propia naturaleza va generando esa vida. No es que Dios esté creando cada especie endémica, la lagartija negra de la isla del Rey de Menorca, la creo. Lo creo, no. Es la propia tierra que va produciendo todos estos reptiles y animales, etc. En el 25 dice, y hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, los reptiles de la tierra según su especie, y vio Dios que esto era bueno. O sea, Dios es el responsable de todo eso, pero eso es la tierra que lo va produciendo, la propia generación. Fijaos cómo sigue. En el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí ya no dice, produzca la tierra. Aquí dice, hagamos al hombre. Esto ha dado muchísimo que hablar, pero yo no me voy a meter en temas demasiado teológicos, aunque lo son, todos hacemos teología, cada vez que leemos la Biblia nos hacemos una idea de cómo es Dios, pero está diciendo, en este plural, hagamos, está diciendo que se va a implicar personalmente él en esto. Esto no va a dejar que la tierra lo produzca, que haya una variante, no sé, en una planta, que vayan apareciendo sus distintas, digamos, manifestaciones, cómo va siendo cambiada con la evolución, porque eso es así, lo podemos observar
Lo más fácil para los que tienen dudas sobre la evolución es ver a los propios perros. Los perros tienen los genes de los lobos y algunos parecen lobos. Un husky siberiano o un perro lobo, que decía yo de pequeño, pastor alemán, parece un lobo. Pero si alguien confunde a un chihuahua con un lobo, no sé yo qué idea tiene del lobo, pero ha evolucionado del lobo. Igual que el San Bernardo, igual que cualquier otra raza de perro que tengáis o que os guste, es un tema de evolución y en este caso artificial, ni siquiera es evolución natural, porque los hombres han escogido perros que les han gustado y han hecho su propio linaje. Pero fijaos que cuando dice que creará al hombre, dice que lo hará conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Esto ya nos debe quedar en la cabeza. De hecho, que no vamos a entrar en cosas muy teológicas, pero quedaos con esta idea. Va a hacer al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Y en el 27 aparece otro verbo. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. ¿Quién ha dicho lo creó? He oído un lo creó. Hay Biblias que traducen lo creó. Perdona, no pasa nada. Yo voy a leer esta y os diré por qué el original dice plural. Lo vuelvo a leer. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Claro, esto parece una tontería que digan lo y luego digan los, pero no es una tontería. Yo que soy muy friki de estas cosas, conocí a un rabino judío que era cabalista y me decía, no, los cabalistas, no sé si sabéis lo que son, es una cosa muy rara, pero vamos a dejarlo ahí. Los cabalistas decimos que el primer ser humano creado por Dios era hermafrodita, o sea, era hombre y era mujer. Lo creó hombre y mujer. Y luego lo durmió a Adán, los separó y separó la parte masculina de la femenina. Eso dice la cábala judía. Pero no es lo que dice aquí. No dice hombre y mujer lo creó, como si creara un ser doble. Hermafrodita significa que es a la vez hombre y mujer. Sino que dice hombre y mujer los creó. Este verso en el original es muy interesante. Primero porque el verbo no es produzca la tierra, sino creó Dios. Este verbo aparece en el primer versículo de la Biblia. Creó Dios los cielos y la tierra. Y luego aparece aquí, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. La creación, cuando hablamos de la creación, a veces nos vamos a un extremo o al otro, como si fuera algo que se pudiera polarizar tanto. Un extremo sería el científico, los que no creen en Dios y dicen, no, todo se hizo solo de la nada, todo lo que vemos. Esto es tan difícil de creer que hasta los propios científicos tienen dudas de que sea así y buscan explicaciones que lo único que hacen es llevar el problema de la creación a otro lugar. Pero ¿cómo se pudo originar la vida aquí en la Tierra? Pues vino con un meteorito, estudia los meteoritos para encontrar moléculas biológicas y tal, y dices, vale, entonces en el meteorito ¿cómo se creó? O en el lugar de donde venga ese cometa, ¿cómo se creó? Lo que haces es desplazar el problema a otro planeta. Pero si tú buscas el origen de la vida a otro planeta, en algún momento habrá un origen de toda esta vida. Pero aquí lo dice muy claro, creó Dios el universo, esa sería una palabra moderna, decir el universo, y creó Dios al hombre a su imagen. Conforme a la imagen de Dios lo creó. Vale, el hombre, donde aquí dice el hombre, hay otras traducciones. Yo os voy a decir las que más me gustan. Dice, creó pues Dios al ser humano a su imagen. Claro, si decimos creó al hombre y pensamos en hombre como algo masculino, que lo digamos en genérico, queda un poco raro que luego diga hombre y mujer. Porque si ya primero lo había hecho hombre, en muchas cabezas ahí hay un hombre, un Adán, un ser masculino. Pero realmente el original no dice eso. Es difícil de entender, el hebreo es una lengua muy interesante, muy rica, pero al mismo tiempo muy pobre. Rica en cuanto a significados, pobre en cuanto a palabras, tiene muy pocas palabras, comparado con el español, por ejemplo, pero lo que está diciendo Adán viene de una palabra que es Adamá. Adamá es tierra.
es la tierra. Por eso el capítulo 2 dice que hará como una especie de figura de barro, lo moldeará y le soplará aliento de vida y ya habrá ahí el ser humano. Lo más parecido a ese juego de palabras entre Adam, que en hebreo acaba con M, y Adamá, Adam y Adamá, es el que podemos hacer entre humano y humus. ¿Sabes lo que es el humus? No la comida, el humus. El humus de la tierra, a los que les gusta cultivar, a lo mejor sí que lo saben, es una capa que hay en la superficie de la tierra que es la más rica en cuanto a nutrientes para las plantas. Es la más rica. Cuando hay un buen humus, hay buena vegetación. El humus, de humus viene humano. Tanto pasa en hebreo Adam, de Adamá, como en latín humano de humus. Es como si viniésemos del humus de la tierra. Pero la diferencia con los otros animales, con otras plantas, es que aquí Dios dice que interviene para poner ahí su imagen. Vamos a analizar un momento esto con un poco más de detalle. Si Dios pone su imagen en la humanidad, hay otros traductores que me gustan mucho, ¿saben? En inglés, que dicen humankind, aquí, la humanidad. Si Dios puso su imagen en la humanidad, estaríamos hablando de algo todavía como muy amplio, la humanidad. Y podríamos entender, luego volveré a este versículo, que a continuación les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, tener dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Porque está hablando de la humanidad. Un solo hombre no va a tener dominio sobre todas las plantas y los animales. Ahora, si miramos al ser humano, pues vamos a decir que sí que se ha cumplido esto, ¿no? Podemos pensar que el animal más grande de los océanos, la ballena, pues los seres humanos son capaces de capturar ballenas, que podemos dominar todo tipo de animales. Yo me quedo a veces de piedra cuando veo hacer ciertas cosas con serpientes, a gente, por ejemplo. Pero es que el ser humano puede ir un niño encima de un elefante que es toneladas más pesado y más grande que él, y el niño dirige al elefante. Le ha dominado y le lleva donde él quiere. Por lo tanto, es verdad que el ser humano ha logrado esto. La humanidad ha logrado esto. Pero volvamos al que es clave, al 24. Al 27. Dice, Dios creó a la humanidad a su imagen, la imagen de Dios la creó a la humanidad, hombre y mujer los creó. Claro que son hombre y mujer, porque si no hubiera hombre y mujer no habría multiplicaciones, ser fecundos y multiplicados. Tiene que haber la posibilidad de la reproducción para que puedan multiplicarse los seres humanos. Pero fijaos que entre medios se nos pasa totalmente desapercibido esto de hombre y mujer. Las palabras originales no son hombre y mujer, se parecen mucho, pero las palabras que utiliza son las que nosotros utilizamos más bien para decir macho y hembra. Es curioso esto, porque es como si estuviera pensando que está creando a una humanidad, pero como ha creado también a los animales. O no hay machos y hembras en otras especies. Hay machos y hembras en los animales, ¿verdad? Incluso yo cuando aprendí esto me quedé bastante también perplejo, no sé en qué curso estaba del colegio, que hubiera árboles macho y árboles hembra. Mi abuelo buscaba hojas de eucalipto hembra, me parece, para infusiones. Y yo decía, ¿cómo abuelo? ¿Cómo que eucalipto es hembra? Sí. Hay árboles que dan polen y otros que solo tienen flores para cogerse. Bueno, no lo sé explicar, yo no soy nada experto en botánica, pero por lo visto hasta en el mundo de las plantas existe esta dualidad de macho y hembra. Claro, cuando dice que crea al hombre a su imagen y lo dice en singular, vamos a decirlo otra vez como está escrito aquí, pero donde dice hombre pensemos que se está pensando en el ser humano, o si queréis digo el ser humano. Creó pues Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Claro, ¿dónde pone Dios su imagen? Pero en el hombre macho. ¿En los dos o en la suma de los dos? Vamos a verlo bien.
Vamos a verlo bien. Él dice, a imagen de Dios, Los creo. primero dice, lo creó. Sí. Es que es tela marina ese versículo. Lo vuelvo a leer. Creó pues Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No sé si tenéis ahí. Así, está como yo. Primero es a imagen de Dios lo creó al ser humano. Por lo tanto, y aquí sí que os voy a pedir un grado más ambicioso de abrir vuestras mentes, cuando dice que lo creó así, es que es Dios el que contiene en sí mismo esa dualidad, por decirlo así. Cuando Él lo creó así, puede a continuación decir que macho y hembra los creó. Porque es esa suma la que es la imagen de Dios, no el hombre o la mujer. No es que el hombre sea la imagen de Dios y la mujer sea un efecto secundario de la costilla. No, no es el hombre la imagen de Dios, es el hombre y la mujer la imagen de Dios. No sé si estoy perdiendo o veis por dónde va esto. Perfecto. Por eso Pablo dijo, ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Dios no hay esa diferencia. Voy a daros dos ejemplos. No hace falta que los busquéis. Están en diferentes profetas y en los salmos, a ver si os viene esta imagen. Dice que Dios habla a su pueblo y a veces lo hace como si fuera un esposo que habla a su esposa. Y dice, yo te vi y te amé y fuiste mía, etc. Y utiliza a los profetas imágenes como de un Dios masculino enamorándose de la humanidad o de la tierra de Israel. Y en otros casos da una imagen totalmente femenina. Y yo te concebí, y yo te crié, y yo te amamanté, incluso dice. Cuando algunos místicos han dicho expresiones como a tus pechos criados, se están refiriendo a Dios. Y están usando una imagen totalmente femenina, una imagen de la maternidad, de cuando somos bebés y somos criados como lactantes por nuestras madres. Porque en Dios está esa dualidad. Dios es el que nos creó, nos crió, nos hizo crecer, digamos, y tiene ese aspecto materno Dios. Pero Dios también tiene un aspecto, si queréis, masculino, en el cual pues puede decirle a Israel que es su amada, etc. Pero tengo una pregunta, y ya me voy acercando al final de lo que quería iniciar hoy. Si realmente somos conscientes de cómo Jesús vivió, ¿cómo vería Jesús esto de la unidad? Pues claro, decimos, todos somos uno en Él, en Cristo Jesús. ¿Cómo vivió esto de la unidad Jesús? Mirad, voy a contar una anécdota que le conocisteis algunos de aquí, porque venía mucho aquí a predicar. Se llama Paco Tristante. Anita se acuerda de él. Tú también te acuerdas. Murió hace 13 años, creo, en el 2010. Hace 13 años. Y era un hombre, yo creo que alguna vez he visto su foto por aquí, para no sé dónde. Sí, ahora no está. Ahora no está, pero estaba su foto por aquí. Este hombre dijo una cosa una vez que me hizo bastante gracia, porque él era así, Paco era un hombre que te soltaba las cosas como le salían del corazón, ¿no? Y él dijo algo así como, no, si Jesús no fue alguna vez a mirar a una mujer y desearla como cualquier hombre, entonces es que no era hombre. Y yo me quedé, Paco, a ver, relájate un momento. El mismo Jesús que dijo que si mirabas a una mujer y la deseabas, cometías adulterio, no creo que él hiciera eso, sinceramente. Sí, todos los demás lo habremos hecho, pero Jesús, no, él estaba empeñado. Porque para él, Jesús representaba un macho, ¿no? Pero yo tengo muchas dudas sobre eso. Más bien, no tengo dudas, no lo veo como era absoluto. Y os voy a hablar de esto de la unidad. Mirad, Jesús fue capaz, como decía antes, de hablar con la mujer samaritana a solas, y cuando vinieran sus discípulos, que
que habían ido a ese pueblo de Samaria a buscar algo para comer se quedasen un poco perplejos, porque él no tenía ninguna mala conciencia, ni ningún miedo en que pensasen mal de él. Es más, cuando ella le dijo que no tenía marido, él le dijo, sí, has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. Un día hablaremos de esto, yo creo que está bastante mal interpretado, pero bueno. Y cuando habló con ella, él sabía la vida de ella, pero él no tenía nada sucio en su mente. Él hablaba con esa mujer y estaba hablando del agua de vida, estaba hablando de temas espirituales, porque era con esa mujer con la que en ese momento el Padre quería que hablase. ¿Y por qué digo el Padre quería que hablase? Porque cuando Jesús habla de la unidad, lo hace sobre todo en relación a sí mismo y al Padre. Y lo hace en el capítulo más misterioso para mí de toda la Biblia, y esos son mis deberes. Como profe a veces os lo hago esto, ya sabéis que luego no pongo malas notas, ni siquiera os lo pido si lo habéis hecho, pero lo dejo como deberes. Leer con calma, aunque lo hayáis leído muchas veces, volver a leer con calma, después de la reflexión que yo os quiero hacer, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es misterioso básicamente por 2 motivos. Primero, todos, según los demás evangelios, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, estaban dormidos. Por tanto, ¿quién oyó esa oración para ponerla por escrito? Si la hizo Jesús al Padre y todos los demás estaban dormidos, ¿cómo es que sabemos esa oración? ¿Cómo es que la tenemos? ¿Cómo es que la podemos leer? ¿Quién fue el testigo de esa oración? Es un misterio, nunca lo sabremos, pero es verdad que un poco antes en ese capítulo Jesús les dice que cuando les dé el Espíritu Santo os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque cuando Él venga os recordará todas las cosas y os hará saber todas las cosas. Por tanto, alguien de los que recibió el Espíritu Santo pudo poner por escrito esa oración aunque no hubiera estado presente o despierto en ese momento. Vale, y la segunda cosa misteriosa para mí de esa oración, la llaman los teólogos, la gente entendida de la Biblia, la llama la oración sacerdotal, repito, capítulo 17 de Juan, es porque él está hablando con el Padre de una manera que nunca, en todos los evangelios, lo había hecho de una forma tan profunda y tan larga. Un día iremos, o poco a poco iremos a esa oración. Ahora solo vamos a ir al final de esa oración. Al final del capítulo 17, el Evangelio de Juan dice, y que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, que ellos también sean uno. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Claro, Jesús no es cualquiera hablando de la unidad. Si Pablo dice que todos somos uno en Cristo Jesús, seamos judíos o no lo seamos, seamos esclavos o seamos libres, seamos hombres, seamos mujeres, si todos somos uno, él tiene una idea de lo que es la unidad. Cuando Dios le revela a Pablo esta frase tan contundente, él tiene una idea de lo que es la unidad. Y en ninguna otra oración o en ninguna otra expresión de Jesús queda tan profundamente declarada como en esta. Que todos sean uno, como tú y yo somos. ¿Cómo eran uno Jesús y el Padre? Mirad, y con esto ya digo que estoy acabando, no es una unidad que implique una identidad. El hombre no es idéntico a la mujer, no. Ni los hombres, por mucho que quieran, que queramos, vamos a tener la capacidad de quedarnos embarazados y de tener bebés, porque eso no va a pasar. Ni las mujeres van a ser idénticas a los hombres, porque no es eso, no habla de eso. Estamos hablando de ser uno, no de ser lo mismo y ser idénticos, porque Jesús no es idéntico al Padre. Jesús murió en la cruz, sí. ¿Estuvo 3 días muerto? Sí. ¿Dios Padre murió alguna vez? Puede estar Dios 3 días muerto. Por lo tanto, no son idénticos. No son exactamente lo mismo, pero sí que son uno. Es un misterio, os he dicho, esta oración es un auténtico misterio, pero son uno, porque lo dijo Él. Él no dijo, yo soy uno con Israel, yo soy uno con mi pueblo. No, el Padre y yo somos uno. Esto hace explotar la cabeza de más de uno. Y yo que soy bastante, ya os lo he reconocido muchas veces, de ir a buscar fuentes judías,
me encontré con un profesor de no sé qué universidad de Estados Unidos que lo tuve que dejar de escuchar porque era un cerebro de estos cerrados y el hombre no salía de las matemáticas. Dice, a ver, los cristianos no pueden tener razón porque 1 no puede ser igual a 3. 1 es 1 y 3 es 3, 1 igual a 3 no puede ser. Y yo pensaba, este hombre no sale de la aritmética básica de contar 1, 2, 3. No es ese el tema. Dios no espera que seamos uno en el sentido de los números. Espera que seamos uno en un sentido mucho más profundo, que es espiritual. Y por eso os dejo esa oración como deberes. Porque uno de los usos más malignos, perdón por decirlo tan claro, de apropiarse del Espíritu Santo, es que pareciera que a veces los hombres lo tuvieran más que las mujeres. Eso se ve en la cantidad de predicadores que hay, en la cantidad de ministros que hay, en la cantidad de pastores que hay, pero eso no lo dice en ningún sitio. Dice que a todos se los dio de beber de un mismo espíritu. Y que el espíritu fue derramado, o será derramado, sobre toda carne. Y no hubo distinción cuando llegó el espíritu en Pentecostés entre hombres y mujeres. Allí estaba la madre misma de Jesús, María. Y el Espíritu no fue a los hombres, fue a todos. El Espíritu Santo no hace esa distinción, porque ante Dios, Dios quiere que seamos uno. Por eso Jesús dice que sean uno, como tú y yo somos uno. Que los demás seamos uno. Pero si no podemos hacer algo tan básico como entender esta unidad original, que Dios creó al ser humano a su imagen, y a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, es que somos como hombres y mujeres juntos, que podemos llevar la imagen de Dios. Y en este último pensamiento lo dejaré. Quedaos con una idea. Cuando Jesús es puesto a prueba por los fariseos, por los maestros de la ley, una de las trampas que le ponen es, recordaréis ese pasaje o lo podéis buscar, es cuando dicen, mira, hubo un hombre cuya esposa murió. Y entonces, por la ley del levirato, tenía que casarse, él murió, y su esposa tenía que casarse con uno de sus hermanos. Como tenía 7 hermanos, se casó con el segundo, murió, con el tercero murió, así hasta que murieron los 7 y con ninguno tuvo descendencia. Y dice, y cuando llegue el reino, y en la vida venidera, dice, ¿de quién será ella esposa? ¿De cuál de los 7? Porque los saduceos no creen en la resurrección y querían pillarle en una contradicción. Y Jesús les dijo simplemente que en la vida venidera seríamos como los ángeles y que ya no se darían más en casamiento hombres con mujeres. Pero con eso, ¿qué les estaba dando a entender? Que tenemos mentalidades muy, perdonadme la expresión, pero muy machistas a la hora de interpretar la Biblia. Ellos como saduceos, nosotros como cristianos, tenemos tendencia a hacer una lectura machista de estos textos. Y no es culpa nuestra, es culpa del propio traductor o la editorial o quien decide que nosotros leamos que hizo al hombre. Nosotros leemos aquí, Dios hizo al hombre, pero tenemos que ser capaces de leer lo que pone realmente en el original, porque no tiene sentido que primero diga que creó al hombre y luego diga que a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es que ya iba incluido en ese primer ser humano, en esa primera humanidad, esta dualidad que luego Dios separará. Vamos a hacer una oración final, porque creo que os he llenado la cabeza de un montón de ideas, pero si os lleváis alguna, llevaros el capítulo 17 de Juan, que todos seamos uno. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad. Te pido que seas tú el que recoja todas las pequeñas cosas que hayamos podido ir recordando de tu palabra y especialmente tu petición, Señor, de que todos seamos uno. Yo sé que los que hemos nacido varones, hombres, sin darnos cuenta durante al menos mucho tiempo de nuestra vida, nos ha sido fácil vivir con ciertos privilegios sin cuestionarnos ciertas cosas porque ya nos iba bien que fuese así. Y tú nos has ido redarguyendo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a muchos. Por eso te pido, Señor, que tú nos ayudes a iniciar
como hemos iniciado hoy este camino, en nuestro corazón, en nuestra lectura diaria, que podamos profundizar en tu palabra y verte a ti como realmente eres, tan rico, tan complejo, tan inalcanzable para nuestros pensamientos como realmente eres. Porque si somos como hombres y como mujeres, somos tu imagen, Señor, estamos hechos a tu imagen. Nos gustaría entender este misterio tan profundo, de que no hay ni hombre ni mujer, sino que somos uno en ti. Y nos gustaría ser uno en ti y ser uno con el Padre como tú mismo dijiste, Jesús, que eras. Por eso te pido, Señor, en esta mañana, que no solamente nos acompañes, sino que me des a mí luz, claridad y entendimiento suficiente para seguir avanzando desde el libro de Génesis hasta donde lleguemos, Señor, por este camino tan interesante y al mismo tiempo tan difícil, que es ver la verdad que tú revelas en cuanto a la relación que tú quieres que exista entre hombres y mujeres. Y te pido perdón por todas las cosas, Señor, que como hombre, como hombres, muchas veces hemos hecho mal, que sabemos que todos pecamos, seamos hombres, seamos mujeres, pero es cierto que nosotros hemos tenido un poder y unas capacidades de hacer cosas que no debíamos, Señor. Por eso te pido en esta mañana que tú nos perdones, que tú nos acompañes en este viaje y que tú nos des luz por encima de todo para ser capaces de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. En tu nombre bendito. Amén. Amén.